Vamos con alegría a seguir la bendición que tenemos, hermano. La vida es de comprender, de tener la sabiduría que desciende de lo alto para saber en qué debemos de ocupar nuestro tiempo. La misma Escritura nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo creo no necesitamos que alguien nos convenza, estamos viviendo tiempos difíciles, es una temporada difícil, pero creemos en aquel que dice que Él da fuerzas, no, dice Él multiplica las fuerzas, ¿qué más? Al que no tiene, eso es lo paradójico, ¿no? Porque la mente humana, nuestra manera humana es que se multiplica de lo que hay. Pero aquí vemos en las matemáticas de Dios que Él multiplica al que no tiene ninguna. Así que le damos muchísimas gracias al Señor. Gracias. Muy bien, hermanos. Hemos orado y seguimos orando. Acompáñenme si gusta, si puede. Padre, gracias, estamos en tu presencia. Gracias por la vida, Señor, que nos permites. Gracias por cada respirar, es verdad. No es una invitación per se, es un mandato. Y tu orden como Rey, como Creador, como Rey de Reyes, como soberano del universo, de la tierra, de todo lo creado. Tú mandas en tu palabra que todo lo que respire tiene orden de alabarte. Gracias, Señor. Queremos adorarte con sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen tu nombre. Y sabemos que nuestro padre Adán, el primer hombre, cayó por desobediencia, entró el pecado y con el pecado la muerte. Pero gracias te damos por el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que obedeció una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, ayúdanos a entender el llamado para rechazar de nosotros, echar fuera todo pensamiento de rebelión y sujetarnos a ti, Señor, mansa y humildemente, como nuestro Señor Jesucristo nos los ha demostrado. Bendícenos este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Gracias porque tú has producido el querer como el hacer, que hemos tomado la mejor decisión, que es estar a tus pies y contemplarte en tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre a tu Hijo en toda su grandeza, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien. Antes de entrar, quisiera que me acompañaras, si puedes, en tu Biblia. A segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe al apóstol Timoteo, y el capítulo de segunda Timoteo, capítulo 2, el subtítulo que tiene ahí en las Biblias de estudio, la Reina Valera, dice: un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Son estos símiles, estas metáforas. Recuerde que la Biblia es espiritual y usa figuras, ¿sí? Para llevarnos a una verdad espiritual, eso que es del reino de los cielos, podamos concebirlo en nuestra mente carnal, terrenal. Y habla de Jehová de los ejércitos. Y si es Jehová de los ejércitos, todos los que hemos sido convocados por Él, ahora somos soldados de Jesucristo. Él es nuestro capitán. Y la analogía, la metáfora, es que estamos en guerra, ¿verdad? Pero muchas veces el ejército, cuando está en tiempo de paz, pues se dedica a otras cosas, otras actividades, ¿verdad? Jardinería, construcción, arreglos. Y qué dicha, ¿verdad? Que en el país no haya guerras y que el ejército que se prepara para la guerra pues esté edificando, y eso es hermoso. Pero quiero que veamos que en este tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de las armas y de la salvación de las almas, sí estamos en guerra. ¿Cuántos están entendiendo la metáfora? Y es una guerra encarnizada y toda la Biblia nos habla, hermano. Estamos en guerra. Somos soldados, pero en tiempo de guerra. Y aquí no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos, debemos estar con nuestras armas siempre preparadas para ganar a los perdidos. Ok, entonces un soldado no cuestiona
obedece. Dice versículo 15, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios. Dice, procura con diligencia. Mire, dos conceptos, procurar y diligencia. O sea, dos conceptos, dos verbos de acción. Procurar, sobre todo, y con diligencia. ¿Qué dice? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene ¿qué? No tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra me dio el Señor por la mañana, luego por la tarde, y digo yo, bueno, vamos a nombrarla. Hemos estado estudiando, estamos llegando casi a la mitad de la carta de Mateo, son 28 capítulos, y hoy vamos a hacer la transición del capítulo 12 al 13, que es prácticamente la mitad. 13 y 13 serían 26 capítulos, y vamos a entrar en un capítulo muy importante, muy importante. Cuando lo empecemos a desarrollar, usted y yo, con el favor del Espíritu Santo, la misericordia del Padre, vamos a observar, y yo ruego a Dios, porque necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la vida eterna es conocerlo a Él, hermano, al Padre y al Hijo, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no actúa en vacío. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dice a través del profeta Oseas al pueblo, yo también te desecharé del sacerdocio, y igual a tus hijos. Entonces aquí nuestro deseo, hermanos, y es una pregunta para ti, dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Estás usando bien la palabra de verdad en tu cotidianidad? No en tu estudio, no en tu meditar personal, que todos lo tenemos, lo hemos de tener. El cristiano normal tiene que orar. El cristiano normal, el cristianismo normal, el cristiano normal tiene que orar. El cristiano normal tiene que ayunar. El cristiano normal tiene que ofrendar. El cristiano normal tiene que amar los atrios de Jehová. Ese es el cristianismo normal. No es así de, no, hombre, es que ellos no faltan al culto, no. Cuando le digo, oye, es que tú, pura iglesia, dile, es que es lo normal, es lo que el Padre me pide. Él me dio todo y solo me dice que obedezca esto y esto y esto, y para mí es un deleite, ¿sí?, obedecer al Señor. Entonces la pregunta es, hermano, ¿ya estamos aplicando la palabra? Porque es la pregunta que el Señor me hace. Dice que usa bien, ese obrero no será avergonzado. ¿Quién? El que usa bien la palabra de, ¿cómo dice ahí? La palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de verdad? Ya en cada acción, hermano, en tu vida diaria, en tu relación, en tu hogar, ya empieza a permear la palabra. Quizás vas a hacer un comentario, vas a hacer una objeción y ya dices, primero voy a analizar, como dicen por ahí, conectar mi lengua con mi cerebro. ¿Es benéfico que lo diga o no? Entonces tenemos que usar la palabra, bien usar la palabra de verdad. Y qué bueno que ya haya cada vez, y es mi deseo, cristianos que seamos conducidos por el Espíritu Santo, pero recuerde que el Espíritu Santo no obra en vacío, tiene que haber palabra. El martes y el domingo, sobre todo el martes, estuvimos hablando también de Colosenses, ¿sí? ¿Qué número fue? 2. 3:16, ¿sí se acuerdan que estuvimos hablando de los famosos 3:16, Juan 3:16, pero hay otro también que es famoso, debe de ser famoso, Colosenses 3:16? ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Ya va a estar en la pantalla. No, ¿cómo dice Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo more en abundancia, que la palabra de Cristo
sí, Colosenses, nos regresamos de ahí de Timoteo, que la palabra de Cristo more en abundancia, dice, ese es otro 3:16, le doy lectura. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados, es que para usar la palabra tiene que haber palabra en nosotros. Amén. Que debe ser algo normal. Recuerde que les dije que es el cristianismo normal, que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Eso es estar llenos de Dios, de su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Día y noche, que lo que respira cantamos, alabe al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que meditar, estudiar la Biblia de día, de madrugada, de mañana, de tarde y de noche, continuamente. Muy bien, entonces vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y le decía yo que es un capítulo sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el capítulo que separa, que divide la tesis de Mateo. Mateo lleva del 1 al 12, es su objetivo presentar al rey. Mateo habla del rey y su reino. ¿De qué habla Mateo? Del rey y su reino. Y él declara que el rey que viene del linaje de David es Jesús de Nazaret. Y lo presenta y pone todas las promesas cumplidas en Jesucristo, el rey que viene. Y este es el Evangelio, y esta es una buena noticia. La mala es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que salieran a flote y fueran reprendidas. Ese es el tema. ¿Qué hubiera pasado? Le comentaba yo a mi esposa por la tarde, creo. Le dije que cuando mi pastor hace 30 años decía que si los judíos hubieran recibido a Jesús, ya la historia hubiera terminado, estaríamos en cielos nuevos y tierras nuevas. Y yo le confesé a ella, pues estaba llegando, y le digo, no entendía yo eso. Y como los judíos no lo recibieron, no solo lo rechazaron, sino lo mataron. Entonces el establecimiento del reino sufrió una pausa hasta que Cristo vuelva otra vez. Estamos en ese ínter. Por eso esta meditación se llama las revelaciones del misterio, ¿sí?, del reino de Dios. Por ahí teníamos el título, los misterios del reino de los cielos. Ya hemos explicado que Mateo le llama reino de los cielos, los otros evangelios sinópticos le dicen el reino de Dios. Es lo mismo, el evangelio del reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Lo que sucede es que Mateo está escribiendo exclusivamente en ese pensamiento, en ese ámbito judío. Y el judío no aceptaba, porque el tema de Mateo no era que rechazaran su escrito, sino y el Espíritu Santo que lo aceptaran. Y sabemos que es sinónimo, el reino de los cielos es el reino de Dios. Es solo eso la diferencia, por eso usted va a notar que Mateo dice el reino de los cielos, pero es lo mismo. Entonces, Mateo escribe exclusivamente a los judíos y habla de rey y de reino. El énfasis, la verdad que Mateo busca que reciban es el rey y el reino de los cielos. Usted se va a dar mucho de que él es el rey del linaje de David y el rey que vino a establecer el reino. Pero a los que vino no lo recibieron, lo rechazaron, y es el rey rechazado. Entonces ahí la historia tuvo
una pausa que lleva ya muchos años. Y algunos dirían, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no vino y estableció el reino y punto? Si Israel no lo quiso, lo hubiera barrido y hubiera levantado él, porque él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Lo pudo hacer? Él tiene poder para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo hizo? Porque si Dios hubiera hecho eso, nosotros deberíamos de tener temor. ¿Sabe por qué Dios se sujeta? Porque Dios prometió. ¡Wow! Dios es fiel a sus promesas. Y Dios le prometió a Israel a través de Abraham que iba a bendecir y que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, hermano. Y Él está usando toda su misericordia, toda su paciencia, todo su amor para que Israel lo reciba. Dios se sujeta. ¿Cómo ven ese Dios maravilloso, todopoderoso, pero tan fiel y justo? Y eso es garantía, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un Dios que no se desdice, porque si Dios dijera, bueno, bárrelo, vamos a hacer, ¿cómo se le llamaría? Nueva medida de emergencia, esto no importa. No, para Dios es sumamente importante su palabra. Y eso que debe producir en nosotros como oyentes, porque de momento uno piensa, bueno, ¿por qué Dios se detiene por fulano, mengano, que barra? No, porque Él prometió y Él va a hacer que se cumpla lo que Él, aleluya, ha prometido. Por eso Israel ahora no lo aceptó y no solo no lo aceptó, sino que lo mató. El rey rechazado y el rey crucificado. De eso presenta Mateo. Cuando ahora estamos en este ínter, en los misterios del reino de los cielos. ¿Sabe usted que nosotros, algunos, no todos, pero ya la mayoría de los cristianos saben que esta revelación es una revelación nueva, hermano? De Mateo 13 para adelante empiezan los misterios que Jesús va a revelar. Esto no lo sabían los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque esto no lo revelaste a los sabios, sino a los niños. Te alabo, Padre. O sea, nosotros estamos recibiendo esta revelación del Rey que los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué? No tuvieron, no entendieron, hermano. Ellos no entendían. Los profetas judíos de Israel no entendían, porque no les había sido revelado, que Dios iba a salvar a los que no eran judíos también. Por eso usted va a oír a un Pablo en el Nuevo Testamento diciendo, y el evangelio, mi evangelio, dice que a mí el misterio que me fue revelado, que también dice los gentiles serían pueblo. Los que no eran pueblo, dice, han sido ahora hechos pueblo de Dios, linaje escogido, los que estábamos sin Dios y sin esperanza. Esto empieza a ser revelado a partir de este capítulo hermoso, hermano. Y no es un profeta del Antiguo Testamento, es el profeta de profetas, es Jesucristo que empieza a hablar al pueblo y al mundo entero. Sí, entonces empieza aquí a tomar, vamos a ver cosas de que toma dimensiones fantásticas, hermosísimas, porque así como no se puede comprender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento, no se puede comprender todas las cartas, las epístolas a las pastorales si nosotros no entendemos, hermano, este tiempo. Sí, este es el tiempo de la revelación de los misterios del reino de los cielos, porque se trata de eso. Hay un reino de los cielos, hay un reino en los cielos. El que creó todo esto, Él ha habitado eternamente en los cielos, hermano. ¿Y de qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia, la Escritura? Que el Dios invisible, que es el eterno morador del reino de los cielos, que es Dios, Él se revela su plan eterno. Todo eso se trata. Por eso el Evangelio es el Rey y su reino, la revelación del reino, el Rey que viene. ¿Y qué sucede en las parábolas?
es precisamente las parábolas, son esos enigmas, esos misterios, pero no el concepto que tenemos nosotros. Los rabinos, los antiguos, usaban esta misma manera de enseñar, los mashal, la sabiduría, los refranes, las metáforas, los símiles. Todo esto enseñaban en misterio. No es nuevo con Jesús. Jesús lo toma. De hecho, en Isaías vamos a ver que Isaías 6 dice: y hablaré en parábolas, dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y dice uno, ¿cómo? ¿Por qué es esto así? Son misterios, hermano. ¿Y sabe qué es lo que sí preocupa, no? Diría de que Él se lo muestra al que Él le abre los ojos. Lo entiende aquel que Él le abre los oídos y el entendimiento. Y dice uno, ¿cómo? Entonces Dios es injusto. No, y es lo que vamos a ir viendo. Hay una lucha, hay ponencias, hay confesiones de fe enormes, antiquísimas, que unos dicen que todos podemos y que todos deberíamos ser salvos, otros que Dios escoge, ¿sí? Que Dios es el que produce y que ya está escrito quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y esto detona en muchos pensamientos, pero no se trata de irritarnos, sino de iluminarnos. Amén. Porque hay confesiones de fe, hay gente que dice, entonces ¿para qué oramos? Entonces ¿para qué predicamos? Entonces ¿para qué evangelizamos si Dios va a salvar al que? Cerramos el capítulo 12 cuando Él dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. Y nosotros oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay misterios, hermano. Y esto se le es revelado a los humildes. No se olvide de la ley real, porque Mateo habla del rey y el reino. Y el rey empieza a hablar cómo es su reino. No es exactamente como el de la tierra. No, el pensamiento de nuestro Dios no es como nosotros. Entonces hay cosas que nosotros, solamente lo que hablamos ahora en la oración, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Las matemáticas del hombre es que de la nada puede salir. Tiene que haber algo para de ahí multiplicar. Entonces es importante entender eso, que perdiendo, el que pierda su vida por causa de mí, este la ganará. Y dice uno, ¿cómo? Pues son las matemáticas de Dios, que el que da, recibe. Es importante entonces, hermano, porque hay que meterse aquí y estos son los misterios. Pero los misterios de Dios no son misterios como enigmas que dicen, no, es que eso nadie sabe, hermano. Solamente como los masones que tienen sus logias cerradas y solo ellos saben sus códigos y todo. No, Dios sí son secretos. ¿Pero qué? Pero Él ya nos dio los que son para nosotros. Vaya a Deuteronomio 29. Acuerde, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, donde se vuelve a repetir la ley, se le llama la ley de Moisés. Dios, ¿quién es el que habla de repetir y repetir y repetir? Y los hermanos que son de oficio maestro saben que esto es necesario para memorizar. Dice Deuteronomio 29. Ahí lo tenemos en la pantalla, en la Reina Valera antigua. Dice así, le doy lectura. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas secretas, hermano, que los ocultistas, que los hechiceros o que los sabios van a descubrir la vida eterna. No, la fuente de la eterna juventud. ¿Cuántos les gustaron esas novelas de niños, de jóvenes? Siempre en el hombre hay ese deseo de encontrar la riqueza, cómo hacer oro o diamante, como la fuente de la eterna juventud. ¿Y cuántos sabemos dónde está la fuente? Es Dios, es Cristo, la vida eterna, hermano. Pero el hombre quiere tener las cosas de Dios, pero librando el camino que se llama Cristo.
Quieren la bendición, pero no quieren la obligación. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hay cosas secretas que Dios no va a revelar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro. Pero hermanos, hay cosas que Él reveló para nosotros, más las reveladas son ¿para quién? Ese nosotros, ¿quién es? ¿Quién está hablando aquí en la exégesis correctamente? Este nosotros, ¿quién es? Este Deuteronomio, ¿quién es? Es Moisés. Y Moisés le está hablando a Israel y le está diciendo, las cosas secretas pertenecen al Altísimo. Pero las que Él nos reveló a través de los ángeles, porque Israel recibió la ley a través de los ángeles, a través de los profetas, Dios le habló a Israel. Y está diciendo Moisés aquí que las cosas secretas, esas, ¿podremos entrar nosotros, hermanos? No, porque ni siquiera estamos preparados. Pero las reveladas, gloria a Dios, ¿son para quién? Y para nuestros hijos para siempre. ¿Qué más se dice ahí? Léalo en voz alta. ¿Para qué? Cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, no escogemos, este sí me gusta, esto no. No, nosotros no escogemos, es revelado para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Regresamos entonces a Mateo. Estamos en la transición de Mateo 12 a Mateo 13. Recuerde que cuando la Biblia es inspirada, fue inspirada en diferentes regiones de la Palestina, en diferentes contextos, por diferentes personajes inspirados, y se fue armando. No había libro, no había subtítulos, no había capítulos, no había versículos, no se dividieron por temas, eran manuscritos que se estaban de corrido, y eso cuando empezamos a estudiar aquí, nos damos cuenta de que efectivamente así es. ¿Qué sucedió en el capítulo 12? ¿Cuántos se acuerdan? Ya fue la confrontación entre Jesús con los escribas y fariseos, ¿sí? Mateo 12 ya se declara la guerra. ¿Y dónde lo leímos en Mateo 12? En el versículo ¿ya está ahí Mateo 12? En el versículo cuando Él hace el milagro sobre el que tenía la mano seca. Recuerde, ¿qué pasó en el capítulo 12, hermano? Empiezan a atacar a Jesús porque sus discípulos estaban comiendo en el día de reposo. ¿Sí se acuerda? Y los fariseos, mire, los que preponderan la ley, y es que así, sí, pero se olvidan de la misericordia. Recuerde que eso le dice el Señor Jesús. En Mateo 23, donde es el ay, ¿qué estamos estudiando ahora para aquellos que nos escuchan también? Es la introducción a este capítulo glorioso, que es el capítulo 13, hermano. Porque aquí ya es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la revelación de los misterios del reino de los cielos. ¿No le interesa eso? O sea, esto es sumamente interesante desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista teológico, hermano. La iglesia tiene que pasar tiempo en este capítulo, es el inter. ¿Qué pasó? Le dije en el capítulo 12, se declara la guerra. Ya se le van encima a Jesús, no querían perder sus canonjías, y vemos que todo del capítulo 1 al 12 ya fue persecución. Herodes quería matar al niño desde antes que naciera. ¿Qué más sucede? Que tuvo que
irse José con María y su hijo a Egipto. Pero mire, en todo estaba controlado, porque la profecía dice: y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, todo pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y usted y yo vamos a leer que dice: deja, porque así es necesario para que se cumpla lo que de mí está escrito. Cuando Simón Pedro se le para enfrente y lo llama y le dice: ven, Señor, ¿por qué vas a ir a Jerusalén si tú sabes que te van a matar? Que no te suceda esto, que no te acontezca esto. Él estaba en su mente humana razonando. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. O sea, estaba siendo usado por Satanás y Pedro no lo sabía, porque estaba queriendo detener la obra de salvación. Dice: porque me eres tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Por eso dice Colosenses 3: si habéis resucitado con Cristo. ¿Cómo se confirma que nacimos de nuevo? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra, hermano. Porque hemos muerto y resucitado con Cristo, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Haced morir pues las obras de la carne. ¿Cómo se mueren las obras de la carne? No dándoles alimento. Sí, muy bien. Entonces el Señor Jesús, estamos viendo a grosso modo la introducción y la transición del 12 al 13. ¿Por qué es importante? Porque hasta aquí al 12 la cosa iba velada, iba como: sí, pero tú acá, pero es que esto no está bien, y se enojaban y tramaban, pero no se habían ya determinado ¿qué? Y aquí aparece una palabra: destruirle. Sí, hermano. Y eran los religiosos, y eran los escribas y fariseos, y en el nombre de Dios, que es amor, ya se habían confabulado toda una confederación para destruirlo a él. Ellos sabían que él venía de Dios. Ellos no podían objetar el fruto, pero ¿qué hicieron? Jesús les decía: si van a juzgar el fruto, el árbol, juzguen con su fruto y hagan del árbol bueno y el fruto bueno. Y ellos no. Ellos dijeron: sí, lo que él hace está correcto, pero ellos separaron ¿qué? El árbol del fruto. Ellos no quisieron reconocer que él venía de Dios, que él era el Mesías prometido a Israel. Cerraron sus ojos, no lo quisieron, porque les venía derribando todo su poderío, hermano. Cuando ya en el capítulo 12 Jesús termina sanando recuerde que se vio cuando le dicen: ¿por qué comieron tus discípulos en el sábado? Los religiosos siempre van a anteponer la ley a la misericordia. En Mateo 23 el Señor les dice, porque me pregunta una persona, ¿qué piensa de Mateo 23 donde dice del diezmo, que eso debían de hacer? Le digo: sí, pero ahí están los hay. Y ahí el Señor le está diciendo: fariseo hipócrita, que diezmas, dice. ¿Qué confirma? Que el diezmo es alimento, el comino, el eneldo. Dice pero te olvidas de la justicia y la misericordia y la fe. Dice: esto deberías de hacer sin dejar de hacer lo otro. Dice: ahí está, les estaba diciendo que diezmaran. Les digo: sí, pero es antes o después de la ley. Jesús les estaba diciendo: cumplan la ley, pero porque él todavía no había muerto en la cruz. Cuando él ya comienza el nuevo pacto, ya terminan los sacrificios, las leyes ceremoniales. Ahora, pregunta: ¿la ley ceremonial, la ley de Dios, está vigente hoy día? Sí, todas. La ley moral y ceremonial está vigente. ¿Para quién? Para los que quieren ser salvos sin Cristo. La tienen que cumplir. Y sabemos que es imposible, porque eso es rechazar al Espíritu Santo. Muy bien, entonces en el 12 ya ellos enloquecieron. Vemos que también su mamá y sus hermanos habían pensado que él había enloquecido. Fíjese, en el capítulo 12 nos enseña Marcos 6 que él llegó a una casa, no nos dice qué casa, y que llegó la gente tal magnitud que ellos no podían ni comer, ¿qué dice? Pan.
Entonces la mamá de Jesús, como toda mamá, ella no estaba pensando en ese momento, su amor de madre la enfocaba solo en que su hijo ya había dejado todo y que estaba allí y que no comía y que ella presentía que se lo iban a matar, que toda esa maquinaria religiosa estaba ya contra él. Ella había recibido palabra profética de Simón y de Ana, la profetisa. Ella sabía y lo había guardado, pero ella no quería, porque ¿quién va a querer perder a su hijo, no? Veamos a María de carne y hueso, no la María católica, que por eso llora María, dicen en los cielos, porque los católicos la han usado para hacerle contra a Jesús. Entonces ella y sus hijos estaban allí, pero no pudieron entrar en la casa donde estaba Jesús con la multitud, y le mandaron a decir, y los que estaban ahí le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y ha parecido, decíamos el domingo, que fue brusco Jesús con su mamá. No, porque ejemplo os he dado, porque Él enseñó que primero es dos nada más. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Que primero es el reino de Dios y su justicia, y después primero es Dios, luego la familia. ¿Cómo? Sí, Él dice: el que quiera seguirme a mí y no aborrece a padre o a madre no es digno de mí. ¿Cómo? Sí, primero es Dios. Y debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿qué decíamos el domingo? Hay que enseñarle a nuestros hijos, primero es el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos enseñó que no se es salvo por ser de una raza, por ser pariente, primo de un cura, de un pastor, porque era la mamá. Decía, no, él dice, no, mi mamá necesita ser salva. Y ella estuvo en el aposento alto, y allí eran 120, recibieron el Espíritu Santo y fueron todos llenos. Y después de ahí ya no nos dice de María, solo sabemos de Santiago y de Judas. Sí se oye, pero nosotros debemos de entender, hermano, para que nuestra familia sea impactada, Padre, nosotros tenemos que enseñar con hechos que primero es el reino de Dios y su justicia y luego todo lo demás. Porque si yo de boca le enseño a mis hijos, pero con mis actos les muestro que no, cuando yo quiera jalarlos es que mira, primero es Dios, que van a decir, no, tú me enseñaste que primero el placer, luego el deber. ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos. Pero cuando ya sana al hombre de la mano seca, ya ellos enloquecieron, y Él les dice, ¿qué no vale más un hombre que una oveja? Porque Él les dice, si una oveja de ustedes se cayera al fango y se va a ahogar, ¿ustedes la dejan ahí? La respuesta era que no. Y a ellos les preocupaba más que un animal que un ser humano. Y Él les dice, es válido que yo le sane la mano a este hombre. ¿Y qué les dice Él? Que la ley de Dios está puesta para bendición y favor del hombre. Hermano, ¿no es benéfico que nos exhorten a venir a la iglesia? Sí, la carne no quiere, pero el Espíritu está presto. ¿No es benéfico que el Espíritu Santo, si ya nacimos de nuevo, gente diga, hey, ¿no has leído tu Biblia? Hey, ¿y dónde está el fuego? Por ahí ha de andar, Señor, pero ahorita no está. Hermano, es válido, está exhortados a tiempo y fuera de tiempo. Es pesado. Siempre el que exhorta es el que se lleva la peor parte. ¿Cómo amuela esta persona? Hermanos, sean santos, hermano. Esto, hermano, ponte a orar, hermano. Pero alguien lo tiene que hacer. Pero ¿es malo, hermano? No, en verdad no es malo. La ley de Dios es para nuestro beneficio. Debemos de entenderlo. Dice Pablo, por el Espíritu es santa, buena y justa. Porque si la ley no estuviera, no supiéramos qué es y qué no es lo malo. El Espíritu Santo toma la ley y nos habla, hermano. ¿Cuántos hemos estado a punto de tomar decisiones suicidas y llega el Espíritu y toma la palabra y nos hace volver a la cordura? ¿Verdad? En alguna falta, en algo, quizás ya estabas listo
Pero llegó el Espíritu Santo, tomó la palabra y te dijo: eso no agrada al Padre. Y fuiste exhortado y Dios produjo el querer como el hacer. Y dice uno: Señor, gracias porque me libraste. Porque el que dice que no ha estado en esa condición, miente. ¿Sí? Así que el que cree que no, ese ya cayó. No, hermanos, hay que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. Después de que el Señor entonces sana al hombre de la mano, Él les dice delante de ellos, versículo 13, Mateo 12:13, entonces dijo, abran sus Biblias, bueno, acá está, pero si pueden abrir sus Biblias, hermanos, los exhorto, traigan Biblias, abran sus Biblias, ya está, o si ya se la sabe de memoria, no hay ningún problema, continuamos. En Mateo 12, versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él, el hombre de la mano seca, la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Hermano, qué dicha es que nosotros podamos ser sanados. Todos los días nosotros recibimos sanidad, si no hubiéramos caído muertos ya. A la hora de la alabanza, hermano, traía yo mis manos entumidas, o sea, pero un hormigueo como si estuviera yo voltaje, y sé que es estrés. Y yo estaba así apachurrado, y dije, bueno, ¿a dónde va? Y me puse a alabar, a gritar, y se fue. Y eso, pues quizás para ti no es nada, para mí sí, porque es muy molesto, hermano. Pierdes la sensación, el tacto y todo eso. Ok. Este hombre recibe la sanidad, pero ya en el verso 14, ¿cómo es que lee ahí? Cuando ya vieron eso, se salen de la casa. Quiero que vean esto, Jesús está en una casa. La casa está, ¿cómo? Llena, abarrotada, porque las multitudes, ¿qué querían, hermano? Si usted hubiera tenido ese poder de Jesús, no ibas a poder descansar, porque la gente quería que ver el milagro. Multiplicaba los peces, los panes, multiplicaba, ¿qué más, hermano? Sanidad, dice que a los cojos los mandaba a correr, a los ciegos les daba la vista, a los sordos les daba el oído. Hermano, ¿quién no estaría ahí? Todos estaban, pero él venía anunciando el reino de los cielos. Entonces y los fariseos estaban cazando. Cuando ya vieron que él no respetaba el sábado y que él no se iba a someter, ellos ya hasta ahí llegaron. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? Salieron ellos de la casa y salidos los fariseos, ¿qué? Tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, punto. Ahí se echó a andar la máquina perversa, asesina. Ellos sabían que iban a matar al rey que les fue enviado. Pero ya cuando el diablo tomó y los sedujo, ya ellos fueron reos de muerte, hermano, sin freno alguno. Ahora sí, de aquí pasamos al capítulo 13, perdón. Quiero que vea usted algo allí en su capítulo 13, amada familia. Ya el subtítulo en las Biblias de estudio de Reina Valera dice parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Y las parábolas son qué? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Enigmas, misterios, algo así que nosotros conocemos como adivinanzas, ¿sí? Por aquí en mi Biblia dice, las parábolas eran breves historias, ¿sí me escucha? Eran breves historias que tenían una moral o un punto ético relacionado con los asuntos de la ley judía y la interpretación. Las parábolas de Jesús se malentendían con frecuencia, incluso por sus mismos discípulos, y a menudo tenían varias capas de significados. Entonces, dice más, el uso de las parábolas era popular en todas las fases de la literatura judía, desde la Biblia hasta los escritos de los rabinos. En el siglo III antes de Cristo, Jerónimo afirmó que las parábolas eran muy populares entre los judíos. Entonces, cuando el Señor llega hablando en parábolas, para ellos no era algo nuevo, pero sí les llamó la atención el por qué Jesús tendría que venir revelándoles el reino de los cielos con parábolas.
es que las parábolas son necesarias para poder comprender, conocer a través de mi experiencia terrenal algo que no sé, no tengo el menor asomo de qué es lo que sucede. Es como un símil pero extendido. Parábola es poner algo, dice, parábola es poner algo al lado. O sea, ¿cómo es esto? Dice, esto es semejante, ¿sí? ¿Cómo es el funcionamiento del cuerpo humano? Mira, es semejante al funcionamiento de un sistema automotriz. El sistema automotriz tiene sistema eléctrico, sistema. Sabe que el cuerpo, el sistema automotriz se hizo similar a cómo se maneja el cuerpo humano. El cuerpo humano es a través de ¿qué? De sistemas. Y cuando entienden eso, los médicos empiezan a ser más efectivos, porque ellos trataban las dolencias por separadas. Pero no, todo ese sistema está dentro de él. Si estás comiendo mal, no es que nada más el problema está en el estómago, se manifiesta ¿en qué? En todo el sistema humano. Entonces, cuando se quiere entender algo, se hace la comparación. Un símil es una comparación, pero una parábola es un símil extendido, es una historia breve. Lo va a ir entendiendo poco a poco. Entonces, el Señor Jesús comienza, pero vamos a ver el capítulo 13, dice, aquel día, esto es importante, hermano. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 1. Mire, solo aquí ya tenemos para hacer el empalme del 12 al 13. Dice, aquel día, ¿qué día? Aquel día, ¿qué día? El mismo día. Es lo que está narrando Mateo. O sea, es un día de trabajo, ¿qué? Extendido, hermano. Todo el día el Señor Jesús estuvo contendiendo con los escribas y fariseos, alimentando las multitudes, sanándolos, echando fuera demonios. Llegó a esa casa y no tenían tiempo ni de comer, y de ahí siguió, tuvo el evento de la mamá, con eso termina, y de ahí nos narra Mateo, en ese mismo día, ¿qué dice? Salió Jesús de la casa. O sea, sigue narrando que él todo ese día lo pasó en la casa, estuvo luchando. Capítulo 12. Al finalizar el capítulo 12 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y si usted se da cuenta, en el verso 36, adelante, capítulo 13, verso 36, de este mismo capítulo 13. ¿Cómo dice el verso 36? Él está en las parábolas. Sí, se imagina, aquí ya lleva 2, 3, 4 parábolas lleva, hermano. 5 sigue explicando la parábola. ¿Sí? Verso 36, ¿cómo dice? Entonces, despedidas las gentes, Jesús, lo voy a leer en esta versión, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea que aquí el Señor, Mateo nos está narrando que tuvo un día, ¿qué? Muy pesado, un día del Señor. ¿Cómo ve, hermano? Se necesita tener resistencia espiritual y física y emocional, porque está enseñando, está fluyendo la unción, el poder de Él para sanar. Ahora, recuerde que Él no está en modo Dios, Él está en modo ¿qué? 100% hombre. Nos narra Juan que él llegó al pozo de Jacob y se sentó porque estaba ¿qué? Cansado del camino, y le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, y los discípulos habían ido a comprar comida. Él tenía hambre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Él se cansó, él sufrió, él lloró. Amado, Jesús fue traicionado, fue aborrecido, rechazado de su propio pueblo. Sus hermanos no creyeron en él.
Amado, uno no puede decir, no, es que Dios no me entiende. ¿Cómo? Si por eso bajó Jesús, se hizo carne y sufrió todas las vicisitudes, las alegrías y las tristezas y las decepciones. Llega Judas y lo besa y él le dice, amigo, ¿cómo cree que estaba Jesús así como actuando? Amigo, con un beso me entrega. No. O sea, ¿qué sentiría usted? Que un ser sumamente amado por usted, que usted se entregó por él, por ella, y que usted se entera, hermano, que lo entrega con el enemigo. Bueno, él lo sufrió. Él sufrió esa entrega. Así que nadie de nosotros puede decir, Señor, es que mira cómo sufro. Decía un pastor, amigo de nosotros, dice, pero ya te escupieron, hermano. No, todavía pues, la lleva suave, todavía cuando te escupan y te apedreen, preocúpate. Al Señor lo hicieron, hermano. Pero entonces volvamos al tema. Era un día ¿qué? Cansado. Porque nada más los fariseos estaban ¿qué? ¿Y sabía Jesús o no sabía? Sabía, hermano. Dice, al saber Jesús sus pensamientos, les digo, ustedes dirán que es más fácil perdonar pecados o decirle toma tu camilla y anda. El Señor estuvo en esas multitudes y vemos cuánto tiempo estuvo el Señor enseñando, haciendo milagros en la casa. Luego sale a tomar el fresco, hermano. En Mateo 13 y se siente, yo hasta veía yo al Señor así descansando a la orilla. Dice, aquel día salió Jesús de la casa. Todo el capítulo 12 él estuvo en la casa. Sale de la casa, hermano, y se sentó junto al mar. ¿Y sabe qué? Le llegaron todas, dice, y se le juntó mucha gente. Y al grado que, ¿qué tuvo que hacer él? Se metió al mar porque los pescadores acostumbraban a estacionar sus lanchas. Entonces se infiere, dice el historiador, que se subió a la lancha y la gente alrededor, porque si no se le hubiera llevado el agua o se hubiera balanceado de más, y que ahí estaban las multitudes en el agua y él predicando. Él salió de la casa a tomar un respiro y lo dejaron. Siguieron sobre él y desde y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, comienza, he aquí el sembrador salió a sembrar, porque él quería enseñarles cómo es el reino de los cielos, porque él vino, el rey vino a enseñarnos el reino, para que nosotros comprendamos lo que hizo Dios con Moisés. Le mostró una maqueta del templo y que tenía que hacerla así porque esa era la figura, y dice que Moisés así lo hizo. Cuando la gente empieza a leer en Éxodo, en Levítico, y que tantos palmos de esto y tantos palmos, dice, ay, hasta ahí llegué, qué pesado, y no tienes que comer esto y lo otro, porque está hablando de un reino de santidad, hermano. Pero ¿qué es lo hermoso? Que rubrica, y Moisés así lo hizo. O sea, él no dijo, pero ¿por qué así? ¿Por qué no mejor le ponemos aquí rojo y el rojo se lo ponemos del otro lado? No, hermano, la obediencia perfecta es la mejor adoración. Y luego aquí vemos que Jesús comienza a explicar, porque él venía a ofrecer el reino a Israel, pero Israel esperaba un reino físico, con un rey físico, con un ejército, y Jesucristo le dice, no, en este momento vengo a hablarles del reino de los cielos. Si ustedes se arrepienten, si ustedes por la fe lo reciben, entonces el reino viene materialmente. Wow, ¿cuántos están entendiendo? O sea, si Israel en ese momento hubiera aceptado por la fe a Jesucristo, viene el reino. Por eso Juan el Bautista, en las clases que tuvimos pasadas, ¿qué preguntó? La duda razonable de Juan. No es que tuviera una duda inconsolable, no. Él no entendía por qué demoraba en cumplir, porque a él se le había dicho. Y he repetido que cómo ha de haber pensado Juan el Bautista, y él sacará a los presos de la cárcel, y él decía, bueno, ¿a qué horas viene por mí? Ya iba a cumplir un año y lo mandaron decapitar. ¿Por qué? Porque a él le fue dada la revelación. Pero ¿por qué usted va a entender aquí cosas como dice él en Mateo 24? Y antes de que esta generación pase, no terminará sin que haya venido, porque eso era lo que iba a pasar.
Esto es lo que nos narra capítulo 13 en adelante. Es ese misterio que no sabían los profetas de la antigüedad y obvio no lo sabía Israel. Él vino a revelarles. Si ellos hubieran aceptado al Rey, al Salvador, no materialmente, primero es espiritual, entonces Él hubiera venido con todas sus huestes e iba a establecer su reino. ¿Sí se entiende? Pero como Israel lo rechazó, el reino se detuvo. Porque no solo lo rechazó, lo mató. Y Dios en su misericordia, hermano, en lugar de venir y mandar fuego del cielo sobre Israel, ¿qué está haciendo? Está trabajando para que todos se vuelvan al arrepentimiento. Imagínense el Dios que tenemos, hermano. Decía yo en el inicio, ¿pudo haber barrido a Israel y establecer su reino? Sí, pero Él es fiel y justo a sus promesas. Ok. Sigue pues diciendo esto y les habló muchas cosas por parábolas y empieza a hablar del sembrador. Pero, ¿qué tiempo estuvo predicando ahí en la barca nada más? Nos brincamos al 36 y ¿qué dice? Entonces, despedida la gente, ¿cuántos están viendo? Él sale de la casa, se sienta o toma aire en la playa y cuando estaba queriendo refrescarse, ¿qué? Llega la multitud, lo apretuja, él se sube a una barca literalmente huyendo y subiéndose al estrado y él dijo, boga mar adentro, no. Comienza a seguir trabajando. Hermano, ese es un predicador del evangelio. Ese es un que viene a establecer el reino. Como era nuestro Señor. Nuestro Señor, entonces vemos que era un hombre de ¿qué? Apasionado, porque solamente un apasionado puede estar en lo que ama, ¿qué? Día y noche, luchando, echando fuera demonios, estableciendo los argumentos, derribando argumentos. Y uno dice, no, si Jesús no era un blandengue, hermano. Si cuando vamos a ver en Mateo, Él entra y levanta las mesas de los cambistas, y yo siempre les he dicho, y no eran esas mesas de cartón prensado que hoy manejan, no, eran. Y Él llegó y las levantó. Pues si Él era carpintero, no era ebanista. Si Él era carpintero, era un hombre fuerte, hermano, de una voz. ¿Cómo tendría la voz nuestro Señor? Imagínense, y la fuerza. Sí, era un hombre joven, 30 años, pero yo conozco mucha gente joven de 30 años que ya no le sale, ya del chorro de voz, ya no me... Se gastaron su vida en banalidades. Pero aquí vemos a Jesús que un varón de Dios, un hombre fuerte, un hombre de frente, hermano. Alabemos a ese Jesús de gloria. Descansó, salió de la casa, tomó aire, escucha las olas del mar y de repente ya las multitudes, porque había necesidad, como hoy, hermano. ¿Cuántos buscamos a Jesús? Yo llegué aquí y me puse a buscarlo en la alabanza. Le digo, Señor, yo creo en ti, Señor. Y tú dices, Señor, que si creemos en ti, es posible, Señor. Y yo creo y sana, Padre. Y mira, y esto y el otro. Y así estamos en la mañana y en la madrugada. Y no es para cacarear de nosotros, es que es el ejemplo que el Señor nos da. Me dice por ahí, mi hijo, oye papá, tengo una prédica, demoró 2 horas el domingo. Le digo, no, pues el Señor predicó todo un día. Le digo, así que no hay tanto problema. Pero la gente hoy día, ¿qué? Pero si es campaña de esto, ¿qué? ¿Una campaña de qué? Para no ofender a nadie, ¿qué le gusta? Una serie de campeonatos por la fama. Ahí están, hasta acampan y órale, y al otro día sale, pero le dice, vamos, ay, no, ya. Es que la carne pecaminosa no quiere las cosas de Dios. Pero aquí vemos que el Señor, ¿qué, hermano? Dormía. En Andrés también nos narra un día, termina tarde, empieza en la iglesia, saca un demonio, lo invita a Pedro a su casa, su suegra está enferma, la sana, llega la gente, inunda la casa y desde allí toda la noche, dice, sacó demonios, sanó, y en la mañana estaba muy oscuro y Pedro y los demás lo andaban buscando porque fueron a su aposento y dijeron, oye, el Señor no está, y el Señor ya estaba levantado en un lugar desierto orando al Padre. Ese es el ejemplo que el Señor nos da.
Y es lo que a la iglesia le falta. Una iglesia, avivamiento, somos muchos. No, hijos, ¿cómo miento? No, avivamiento es hambre y sed de día, de tarde, de noche, de madrugada. Señor, Señor, Señor. ¿Sabes qué sucede, hermano? Y yo estaba detectando eso. El día cuando los pastores pecan es domingo en la tarde y lunes, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? El domingo terminé aquí, me fui, estaba yo exhausto, pero puse un programa donde había un panel de predicadores, buenos predicadores. Y ahí estuve, hermano, y mi carne me decía, ya, esto es fanatismo lo tuyo. Y digo, diablo, cállate en el nombre de Jesús. Y de ahí todo el día, y oyendo, tengo una aplicación en mi Biblia, usted la tiene también, donde no es predicación, es la Biblia audible. El demonio anda diciendo, ya, ¿qué hora te afloja, chaparro, para que te dé yo manjar? Nada. Hermano, haced morir las obras de la carne. Somos una iglesia muy light. Mami, aleluya. Entonces vemos aquí esto, que sale de la casa, todo el capítulo 12, luego capítulo 13, sale un rato a tomar el fresco de la playa, lo inundan y él comienza con las parábolas, hermano. Y en el versículo 36, él deja la playa y se mete a la casa. Ya descansó. No, ahora se acercan a él, ¿quién? Sus discípulos, para seguirle preguntando. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo el Señor les dijo, oye, no me han dado de comer, no me han dado un vaso de agua, porque hoy día los predicadores, si no los mimas, si no les da su ofrendota. No, hermano, el Señor Jesús, ¿qué? Ejemplo nos ha dado. Sirve, trabaja en el Señor. Oye, es que a mí no me han dado. ¿Sí se da cuenta que no le ofrecieron qué? Ni un vaso con agua, hermano. No dijeron, Señor, esto ya es inhumano. Señor, ven, lo hubieran ellos cargado y llevado a esconder a un lado. Señor, aséate, descánsate, come. Por eso su mamá estaba preocupada, porque le habían dicho, están encerrados en una casa, de todas las regiones vienen, ellos no tienen tiempo ni de comer pan. Si es que es algo tremendo esto que estaba sucediendo. Muchos van a decir, sí, pero ese fue el contexto, sí, pero fue Jesús. Y no pues que las cosas que Jesús hizo haríamos nosotros. Sí, porque nada más les gusta qué. Y aún mayores, dice. Entonces, si él estuvo 2 días predicando, pidámosle que podamos estar nosotros qué. 3 días en la iglesia, hermano. Ayuno y oración, aleluya. Y aquí no salimos, nos metemos el viernes hasta el domingo remitimos. No, es que eso es fanatismo. No, eso es de locos ya. ¿Sí se da cuenta? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron ¿qué? Explícanos. Mire, amados, las parábolas no es un asunto de capacidad intelectual. ¿Por qué? Vamos para allá ahora. Capítulo 13, verso 1. Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es la parábola número 1 de Mateo 13, hermano. Son 7 parábolas. Pero es un parteaguas, es la revelación de los misterios del reino de los cielos. Y el que le he revelado esto ya está, hermano. ¿Sí? Porque a muchos no les es revelado. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte de esa siembra cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es paradójico porque ¿para qué son sino los oídos, sino para oír? Pero él decía esto: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque esto, la palabra del reino dada por el rey, no la puede recibir cualquiera. Si se recuerdan, vimos que nadie puede venir al Padre, al Hijo, si el Padre no lo envía, y viceversa, ¿sí? Entonces, esto es solo a los que Dios le concede, hermano. ¿Y a quienes le concede el Señor? Dice, porque recuerden, Colosenses 3:16, hay que tener memoria. ¿Cómo encadeno esto? Hoy día están los sistemas de cómputo, pero antes no. A mí me tocó estudiar que no había dónde, tenías que ver y hacer el enlace. Y esto es muy bueno hacerlo porque es para cuando quieran argumentar y tú estás predicando y alguien te objeta, tú le dices: sí, pero es que esto confirma, esto sucedió, pero ya el Señor lo había hablado. Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, ¿cuál es la primera? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los que pueden recibir las palabras? Los que tienen poco, pero es poca fe, que no tienen soberbia. Dice, porque al que tiene recibirá, pero el que no tiene, dice, mira lo paradójico que parece, aún lo que no tiene le será quitado. También está cuando habla del siervo y los talentos. Y muchas veces dice uno: a ver, es que eso no lo entendí. Y hay que decirle al Señor: Señor, hazme entender. Dice 1 Corintios 4, si el evangelio está escondido, o sea, no es por culpa de nosotros, sino que el diablo, el príncipe de este siglo, ha puesto ¿qué? Un velo para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y sean salvos. Mucha gente, hermano, oye pero no entiende. Sí, oye la palabra pero no le es revelada. No hay iluminación. Por eso uno dice: oye, pero ¿cómo? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no estás oyendo? Y yo les digo: sí, oye, pero no entiende. Oye, pero no entiende. Entonces, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Cuando empiezo a decir: sí, ya, más Señor, ya entendí. Porque hay muchas cosas que tú las vas a oír y las vas a dejar allí y pues es que no la entiendo. Yo no entendía eso de que al que no, fíjate, dice, hablando de los talentos, porque al que tiene se le dará más, pero luego donde te asombres, dice, y al que no tiene, dice, aún lo que no tiene le será quitado. Dice uno: ¿cómo es eso? Hace 30 años yo le oí predicar eso a mi pastor y yo lo dejé hace muchos años, apenas he estado empezando. ¿Por qué? El Señor Jesús dice a sus discípulos: y aún tengo muchas otras cosas más que enseñarles, pero en este momento ustedes no las pueden llevar, son niños. Cuando era niño, 1 Corintios 13, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hermanos, pero el problema es que te quedes niño. El problema es que te quedes niño. Eso es un problema grave. Dice: no les puedo hablar como a cristianos, dice, sino como a niños. Dice: no hay pleitos entre vosotros, no hay celos. Imagínate en un salón, hermano, 60 niños sin maestro. Dale 5 o 10 minutos, ¿cuánto le di? Mucho, maestra. Y regresa, ya uno le sacó el ojo al otro, ya le clavó el lápiz en la oreja, porque son niños, debiendo ser ya maestros. Pero ¿por qué todavía se nos dificulta ser maestros? Porque leer la Biblia 15 minutos ya decimos: no, ya estudiaste, ya
Le dices al niño, ¿no? ¿Qué? Pero si apenas ni te... No, ya estudié. 5 minutos y de ahí agarra la tablet del chicharito para abajo, para arriba y eso sí puede estar 6 horas, 8 horas, 20 horas jugando. Amado, hay que exigirse el discipulado. Ya terminé. El discipulado tiene que ver con disciplina. Hermanos, son 66 libros. Hemos estado hablando. Colosenses 3:16 nos manda que la mayor parte de esos 66 libros estén ¿qué? O sea, hay que memorizar, hay que repetir, hay que escribir, como las planas, las tareas, para que la palabra de Cristo y para que usemos la palabra de verdad en nuestro diario vivir, hermano. Que sea nuestra regla de fe y conducta. No voy a responder de tal manera porque Dios dice que eso no es grato, que no es sabio. Pero nosotros tenemos que poner el ejemplo. Queremos que nuestros hijos sean buenos hijos, pero nosotros somos malos ejemplos. ¿Sí? Y que se ponga el saco el que sea mal ejemplo. El que sea buen ejemplo, póngase un like. Muy bien, familia. Hasta aquí avanzamos un poco. ¿Qué otra cosa vamos a observar esto? Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Las parábolas son misterios, hermano. Son como adivinanzas, ¿sí? Que decía Sansón, y del león muerto salió miel. Y son hebraísmos, y si no hay una traducción, no hay una explicación, dice uno, ¿y ahí qué? No, pues aplícala como el Espíritu te lo ponga. ¿Por qué? Porque son cosas, se llama el hebreo oscuro. ¿Qué quiso decir? Es como un mexicanismo, hermano. Hay mexicanismos que los dicen, dice uno, ¿y eso qué no? Pues ya lo que sabían lo que significa, ya se murieron y no hay escritos, no hay nada. Sí, pero ellos se acercan y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque parábolas eran ¿qué? Misterios. Misterios que si el que lo contaba no lo aplicaba, nadie sabía a qué se refirió. Le quedó un poco, pero le dicen ellos: ¿por qué les hablas así? Sí. Pues ya después cuando él les explicaba, dice, es que así deberías de hablar, dice, porque muchos no te entienden. Él deliberadamente Dios, termino con esta meditación, deliberadamente Dios ocultó eso por malo. Pero ¿por qué Él habló así en misterios? Pues se llama la revelación de los misterios del reino de los cielos. O sea, Él solo se los mostró. Por ejemplo, mira, Él le reveló las parábolas, la conclusión de sus parábolas a sus discípulos. A los de afuera, así los dejó. ¿Por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo: porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido concedido. Hermanos, si a usted, por la gloria, la misericordia extendida de Dios, usted lee la Biblia y le entiende, quiere decir que hay alguien que lo está guiando y no es el diablo. Pero ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te dé más. Esto debemos de pedir más. Señor, alúmbrame. Señor, abre mis oídos, abre mi entendimiento. Esa es la soberanía de Dios. Pero aquí en la parábola del sembrador en Lucas, que es paralelo, dice que los que dan frutos son los que oyen y entienden. Dios hace que oigas y entiendas. Esa es la parte de Dios, la soberanía. Entonces uno puede decir: entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué vamos a la iglesia? Si Dios al que quiere salvar lo va a salvar. Es que aquí entra la responsabilidad del hombre. Dice, y con dice en Lucas 8, con su perseverancia da fruto. O sea, Dios me da, Dios en su soberanía, Él lo hace, Él enciende la luz en mí. Pero ahora, ¿qué es la corresponsabilidad del hombre? Limpiarse más y más,
para ser instrumento útil en las manos de Dios. Ahí ya entra tu voluntad, ya entra tu determinación. Josué, al final de la repartición, le dice al pueblo: ustedes decidan lo que van a hacer, ya somos libres, ya estamos en la tierra. Hermano, el hecho de que conozcas de Dios y después tomes la determinación de no cuidar la revelación, también te jugará en contra. Terminamos. Entonces dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos. Mira, es que tenía que cumplirse la profecía de Isaías, que dijo, Isaías 6:9, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nos vamos, y esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la palabra que cayó junto al camino. Los caminos los pisaban, se endurecía, la semilla llegaba, pero la tierra estaba dura, y llegaban las aves y se lo comían. Y dicen que las aves son los demonios que roban la palabra. Cuando la gente está dura, hermano, no recibe la palabra. Como ve, hay mucho que estudiar en este capítulo, es supremamente hermoso y quiera Dios. Ahora, no es un asunto de capacidad intelectual. Usted puede meterse en estudio y conocer y todo, hermano, pero esa es solo una característica de la gracia humana, pero tiene que hacerse verdad. Porque una cosa es saber acá y otra cosa es que sea verdad acá. Le dicen rema, que ya la palabra se hizo ¿qué? Carne en mí. Así que examinémonos, hermano, porque hay gente que conoce. Un sacerdote pasa toda su vida en el seminario, los católicos, y usted se sienta a hablar con uno de ellos, y yo estuve hablando con uno. Saben, son doctores en la ley. Pero ¿cuál era la tristeza? Que él nos llegó a ver, me buscó, me dice: pastor, ayúdeme, era alcohólico, y murió por su alcoholismo. ¿Y de qué le servía tanta? Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios.